Ahora sí. A ver qué me... Ojalá ya empecemos a grabar. Me dice que ya no quiere. Ándale. Deme un minutito. Creo que hay un pequeño detalle de saturación de videos. Listo, hermanitos. Me dice que ya está grabando. Es también por el internet que tenemos. Bueno, bienvenidos, hermanitos, hermanitas, a esta clase el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con Isli. Terminaríamos de abordar, pero ya con las experiencias de cada uno de ustedes, los compartiríamos porque recuerden que este curso, pues es un curso práctico, ¿verdad? Es un curso práctico de los señores de la noche. Muy bien, vamos a hacer un brevísimo recorrido, ¿verdad? Un brevísimo recordatorio de este trabajo con los señores de la noche, ¿no? Para mí es de vital importancia que nosotros tengamos presentes esta práctica, tengamos presentes desarrollar estas potencialidades del trabajo, porque dentro de este camino estamos en la trecena de Chalchiwi, Totoli, ¿verdad? La trecena de At, empoderándonos con Chalchiwi Totoli. Es por ello que estos cuatro días les he estado mandando pequeñas frases que lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria. Hagan de cuenta, por ejemplo, el día de hoy les hablaba que nosotros podamos fluir como medicina, ¿verdad? Que seamos y que entremos ese teosto, teo, teostominali, pudiéramos llamarle así. Es ese espacio sagrado. Es un desdoblamiento, es una advocación más del gran abuelo Tezcatlipoca, que de una u otra forma nos lleva a este trabajo energético, ¿sí? Por ejemplo, hoy estamos a un día Nahui Malinali, estamos aquí, ¿sí? ¿Y a dónde encontramos Malinali? Aquí miren, en ese pensamiento, en ese no que no vemos, pero ahí está la medicina. Por eso está la plumita aquí, la pluma que empodera. Ahora bien, hermanitos, todo esto, todo esto nos encamina, nos lleva a un mundo en donde nosotros tenemos que estar siempre educando, fortaleciendo nuestra palabra, ¿verdad? Que nuestra palabra, cuando nosotros veamos, cuando nosotros nos escuchemos, que estamos hablando en negativo de nosotros, no dejemos que salga de aquí ni de aquí esa palabra. Esa palabra no debe de salir. Debemos de cuidar mucho porque la palabra es poder y principalmente lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Ese es lo que el complemento que yo le podía hacer, le podría hacer yo a este trabajo. Y Malinali es la mismísima medicina que necesitamos para sanar este cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo que está presente
en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, en esta trecena, el día de mañana vamos a trabajar con Tezcatlipoca, con Acatl. Y es por ello que hoy necesito que estemos atentos a lo que vamos a hacer con Itzli. Tezcatlipoca Ishkimili, el que ve a través de la mente y no con los ojos, el que ve con la mente y no con los ojos naturales, es con la mente, con la comunicación telepática, en donde nosotros podemos trabajar y empoderar este camino. Ahora bien, en esta trecena dijimos que es un tiempo propicio para trabajar con las emociones, generando la inteligencia emocional necesaria para gestionarlos sanamente. Aprender a distinguir cuándo movernos en la vida y cuándo tomar una pausa, un descanso, equilibrando ambos. La trecena nos pide tener siempre reciprocidad con nuestros semejantes y con el universo mismo. Y nos propone trabajar con nuestro ego para poner nuestros logros, trabajar con nuestro ego, para poner nuestros logros y talentos al servicio del bien común. ¿Sí? Recuerden, dar servicio a los demás. A mí el maestro me comparte las frases en náhuatl, me comparte la palabra nahuálica. Ahora me toca a mí compartirle a los demás. Ahora me toca a mí también hablar de esa filosofía que estoy aprendiendo. Eso nos ayuda a dar el servicio, ayudarle a los demás. Soy congruente si digo, es que necesitamos ser más humanitarios. Sí, pero ¿qué estás haciendo para hacer ese trabajo humanitario y comunitario? No, no, es que debemos de trabajar con la reciprocidad. ¿Qué le estás dando al universo de tanto que te da? ¿Qué le estás dando al abuelo Yeyecatl, al abuelo viento, de la vida que te está dando? ¿Qué le está dando la madre tierra por toda la abundancia que te está dando? Y así a tus hijos, a tu dualidad, a tu Ishnamic, a tus hermanos, a tu trabajo. ¿Qué le estamos dando a nuestro trabajo? Ya sea que trabajemos dientes en un trabajo, es necesario hacer esa reflexión. ¿Estamos siendo recíprocos? Sí, porque muchas veces renegamos de nuestro trabajo, decimos, nos dice nuestro jefe inmediato, te toca hacer este y este y este. Ay, ¿y yo por qué? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace el otro? En la casa, ¿no? A veces nos piden, oye, ayúdame con esto, me siento un poco cansada, cansado. ¿Y yo por qué? Te toca a ti, ¿no? Entonces, nos habla de una reciprocidad. Y todos esos tal bien, por bonitos, en verdad. El día de ayer, mi internet. El día de ayer, pues me invitaron ya la segunda vez de coordinar una ceremonia de iniciación. Hay un abuelo que se encarga de todas las iniciaciones de los cuatro círculos. Pero el abuelito, pues ya tiene su edad, ¿no? Tiene 95 años y me dice, oyes, yo te he visto que andas activo, ¿por qué no me ayudas? Y ayer definitivamente vino y platicamos. Me dice, yo te quiero dejar ese trabajo a ti. Digo, pero abuelo, pues usted tiene familia, hijos, nadie le gusta esto, ni uno de ellos. Entonces te lo dejo a ti.
Yo hablo con el Topil, el abuelo Topil, sí, y vamos a proponerte que tú sigas en esa función. Te vimos portando el bastón de la fuerza de voluntad y creo que tú eres el indicado. Híjole, abuelo, digo, para mí es un honor, ¿eh? Usted me dice, le digo, como les digo a algunos hermanitos, usted me dice rana y yo brinco. Pues es lo que yo quiero. Pero si yo me pusiera, no, ¿cómo crees? Yo ya soy. No, yo qué, para estar haciendo esas cosas le toca a usted. ¿No estaría yo poniendo en práctica esa parte de decir, poner nuestros logros y talentos al servicio del bien común? ¿No? Aceptar esas responsabilidades como que, no como, no como un castigo, no como algo negativo, no, sino como una oportunidad para potenciar tus habilidades, porque ese trabajo, újole, yo le dije, usted me guía, usted me dice que hay que hacer, porque no en todas las perdón, iniciaciones, ya me emocioné, iniciaciones son iguales, por lo tanto, son diferentes. Le digo, pero si usted me guía, yo lo hago, ¿no? Entonces, pues esperemos el nuevo ciclo, este marzo, pues me den la oportunidad de ser yo como que el oficial de hacer esas iniciaciones dentro de los cuatro círculos. Me conviene, por supuesto, aprendo más, empiezo a adquirir más conocimiento, más responsabilidad, sí. Pues de eso se trata. Eso me encanta hacer, porque pues estar durmiendo, ya dormiré mucho cuando esté en mi clampa. Bueno, entonces, hermanitos, nos dice que esto debemos de poner al servicio del bien común. Y qué bueno que los hermanitos ya están sanando, los que mandamos sanación. Vamos practicándolo. Yo sé que ahorita lo estamos haciendo con una mínima explicación, pero deme la oportunidad del siguiente año, Anahuaca, Setoshli, darles un curso sistemático. Hay que hacer esto, hay que poner esto, y cómo leer y protegernos, ya sabemos un poco, pero específicamente a ese tipo de sanación. Funciona, funciona, hermanitos, funciona. Y entre más seamos, es mucho mejor, sí. Y que yo quiero utilizar una loción, agréguenle todo lo que ustedes les diga este corazón, su ser, su nahual, háganlo, háganlo, personalícenlo, esa sanación, sí. Da muchas satisfacciones. La primera, del servicio. Segunda, el empoderamiento, porque puede llegar un momento que solamente con la vista lo escaneas. Este tiene este y este y este. Vámonos, a sanarlo. Y también, solamente con verlo, no, no me comprometo. Ya no. Ya no tiene solución su situación. Y bueno, la hermanita Leti ha avanzado en esa parte de ver, de observar las energías, ¿no? Pero bueno, entonces es una orientación de Tlahuizlampa, el rumbo oriente. Dijimos que son los 9 señores de la noche, es el centrador, ¿verdad? En el cual el centrador, el abuelo Xutlekuhtli, está en el centro, como su nombre lo dice, en la mente, la conexión con la creación, por eso pone la mano, miren, aquí está la energía, esa es la que emerge aquí, ¿verdad? Crear contacto, crear comunicación, transformar esta comunicación. Yo sé que los que estaban practicando disciplinadamente empieza a punzar aquí la mente. A veces ves
A veces llegas a encontrar puntos de encaje, llegas a encontrar momentos como un poquito de confusión, pero es porque estás abriendo, estás potenciando, estás desarrollando esa cualidad. Y veremos energías que no podemos protegernos de ellos y proteger a los demás. En el ombliguito está el sacrificio, ¿no? El piecito que ofrendó el abuelo Tezcatlipoca. ¿Pero por qué en el ombligo? Bueno, nosotros somos producto de los sacrificios o autosacrificios o trabajo disciplinado de nuestros ancestros en nuestras vidas pasadas, de nuestros abuelos, pero de nuestra vida misma, hermanitos. ¿O acaso ustedes creen que están donde están ahorita, que tienen lo que tienen, que saben lo que saben, que están empoderados como están empoderados por gracia? No, no es así. Es un trabajo arduo. Sebastián tiene problemas. Ya entró. Son problemas de mi internet. Sí, son Ok. problemas de mi internet, hermanitos. Y toda la culpa lo tiene el fuerte frío que llegó aquí. No es cierto. Ajá. También la culpa lo tiene Trump porque nos está atacando. Bueno, les decía yo, nos dice Xutlekuhtli, debes de entender que todo lo que emprendas, todo lo que empieces, un trabajo, un proyecto, todo lo que hagas, sé consciente que que va a haber momentos de desesperación, persona más sabio, conocer realmente la vida, ¿no? Bien, tenemos aquí en perdón, mm, en la columna, en el coxis, tenemos el chiquiscali. Todo esto es el contenedor de la energía. Debemos de entender que podemos abrirnos paso, pedir y dar oportunidad de que nuestro contenedor de hiel chiquicali, aquí en nuestra cajita torácica, puedan llegar energías, puedan llegar energías que nos ayuden a trabajar en armonía, que nos ayuden a desarrollar todo eso que queremos hacer, ¿no? Y por último, Tezcatlipoca es la misma conciencia en nuestra nuca, ¿no? Que algunos le llaman esta conexión, ¿verdad? Esta conexión de no videncia, sino de vivencia, pero también es un trabajo interno, un Tezcatlipoca que siempre está ahí presente. Avanzamos. Los colores, ¿verdad? El color amarillo, dijimos en este caso, pero también Zipacli representa la creación, el inicio, ¿no? Tenemos en la mano, tenemos ahí el sustento con la mano derecha y la mano izquierda. Debemos de empoderarnos dando el sustento, pero también pensando en nuestros objetivos. ¿A qué me refiero? Si yo camino en congruencia de lo que yo estoy trabajando, por lógica tendré yo que tener presente que que ese camino hacia donde voy, pues llevaré, ¿no? El sustento, también el sustento de la medicina. Ahora bien,
En esta parte también encontraremos a el gran señor de la noche, ¿no? La ceremonia es la ceremonia interna, el trabajo del lijillo, el trabajo de las dos energías en el corazón. Al mismo tiempo es el aliento que nosotros trabajamos en armonía. Y por último, la ceremonia de la ensoñación con la energía de Xiuhtli en nuestra ensoñación. Esta energía que nos lleva a ese trabajo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la posición en la que está y cómo gira la cabeza, justamente es la conexión que decíamos, ¿verdad? De trabajar con nosotros mismos. Sí, hermanita Yeyakat, ¿algo que comentar? Sí, sí, Temastiani. Em, a veces consideramos que tenemos, bueno, yo considero que todos nosotros tenemos una función en esta vida, bueno, y es porque estamos dirigidos por las energías, por por lo que traemos, porque yo creo que desde que nacemos ya nos están diciendo, tú vas a hacer esto, o tú vas a hacer lo otro, o tú te vas a dedicar a esto. Le digo porque, o sea, yo estudié la carrera de contador y yo pensé que hasta ahí me iba a quedar, pero no, cuando terminé la carrera y estuve trabajando mucho tiempo como contador en empresas, dije, no, pues ya me voy a jubilar, ya. Pero resulta que no, que de repente me empezaron a llegar información sobre la carrera de derecho. Digo, no, pero yo no tengo nada que hacer en derecho. Y me seguían llegando y hasta me daban beca y todo. Digo, bueno, pues voy a estudiarla. Como que nos van dirigiendo en varias partes de nuestra vida, nos van dirigiendo a esa función que tenemos que hacer en esta vida. O sea, como que estamos dirigidos por todo, por las energías, por nuestro pensamiento, pues todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, considero que, bueno, esto es algo que a mí me ha pasado, que como que me van dirigiendo porque me llegan cosas, me llegan y entonces como que me encaminan hacia algo. Eso es lo que quería comentarle. No sé usted qué piense, temas tiene. Bueno, pues yo creo que eso lo veíamos en el curso de Kaopoali, ¿no? Decíamos, desde que naces te hacen tu tonal y después de ese tonal, pues te lleva a lo que es tu sendero, tu camino. Claro, que quizá nosotros cuando nacimos no nos leyeron nuestro tonal, sino que llegó un momento que tuvimos que aprender y entender. Bueno, entonces el Xutlekuhtli nos lleva a eso, a entender de que cada proyecto, cada inicio nos lleva a la transformación, al camino al sendero de nuestro caminar. Esta imagen nos lleva a esa intención hacia la ceremonia. Es una ceremonia diaria, nos dice Xutle Kutli, que sin duda que debemos de caminar en este sendero. Inclusive analizábamos que este abuelo tiene dos pies derechos, ¿no? Pero también nos presenta dos manos, ¿sí? Izquierdas. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de esa armonía, nos habla de una conexión armoniosa en nuestro cuerpo y en nuestra vida. A la vez que el abuelo Xiuhtli nos va guiando a través de todas estas ceremonias que nosotros vamos vivenciando, ¿verdad? Que conllevan aquí, como nos lo muestra en la imagen, ¿verdad? Las tres flechas, que es fuerza de voluntad, que es la transformación y el conocimiento. Y todo esto nos lleva a esa conexión, a esa iluminación de nuestro sendero, ¿no? Creando nuevos proyectos.
generar materia, energía espiritual y nahual, ¿no? Decíamos nosotros que a toda acción vamos a implementarle fuerza de voluntad, movimiento y la conexión del corazón y con todo lo demás. Ensoñación y transformación como los McQuilting, aquí nos presenta justamente, ¿verdad? Nos presenta justamente el trabajo energético, el trabajo del bastón empoderado, decíamos nosotros, de uno de los McQuilting, que es la transformación. Es por ello que su cuerpo está en posición de ser nahual y lo voltea para ver hacia arriba. Nos habla de eso, de que podemos, el cuerpo en materia lo podemos dejar en este sendero, mas sin embargo, hay alguien más que nos puede observar y guiar. Además que este cuadro nos muestra la base de un teocalli, la base de un, como le llaman, lo de Tepeyolojtli, en donde nosotros tenemos que tener esa base para poder empezar nuestro trabajo. Porque una construcción no se hace de arriba hacia abajo, sino que se hace de abajo hacia arriba. Y para ello tenemos que voltear hacia nosotros. Tenemos que hacer esa conexión con nosotros, ¿sí? Y decíamos que la práctica podemos hacerlo con el abuelo Yeyekat, el aliento, la palabra florida, pero ustedes pueden decir, ¿y por qué cree usted que este señor es Yowal Yeyekat, el señor de la noche? Por el simple hecho que tiene su conito que está acá arriba, pero si ustedes se dan cuenta, está representado por los colores del Olin, ¿verdad? Que es el conocimiento, que es la sabiduría ancestral conectado con nuestra mente y el universo, además de que este conocimiento, conexión, trabajar con nuestro osomatli. Ese osomatli, ese monito que nos lleva al trabajo armonioso. Además que tenemos aquí la representación de Colotli, que es el alacrán, ¿verdad? Que decíamos, si ustedes cuentan bien, un alacrán, un colotli tiene cuatro patitas son 8 y el aguijón son 9. Solo que aquí nos lo muestra que el aguijón no es para envenenar, o bueno, pues sí, yo digo también que sí. No, sí, recuerden, la misma medicina en dosis correcta nos sana, pero en dosis excesiva nos mata, ¿no? Al igual que el veneno de la serpiente. Puede ser un antídoto de ahí mismo del veneno, pero también puede ser es algo para matar, ¿no? Inclusive está atadito con color blanco, con ese trabajo energético del Ishkimili, de la creación, ¿no? Y es el número 7, el trabajar con Yeyekat, decíamos, en el transcurso de todos estas vivencias, vamos a dedicarle el trabajo con los señores de la noche, en donde vamos a practicar a vivir. Ahorita les voy a presentar solamente los señores de la noche. De ahí que vienen, en un día, Nahui Zipactli. En un día, Nahui Zipactli, vamos a trabajar con nuestra palabra. Esta palabra que ven ustedes aquí, si se dan cuenta, miren, esta es la palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El Yowal Yeyekat, la palabra que emitimos, la palabra que decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? De Malin al Yeyekat, Malin al Yeyekat, el aire torcido en dos. ¿Qué decíamos? Para sanar hay dos intenciones que van, muerte y vida.
Pero ¿por qué muerte? Bueno, la muerte necesitamos eliminar, matar esa energía que le está haciendo daño a nuestra hermanita o nuestro hermanito. Vida, porque tenemos que empoderar para su salud y su sanación del hermanito o de la hermanita. Por lo tanto, es necesario las dos, a los dos aires. Por supuesto que sí, hermanitos. Por eso aquí nos lo presenta, miren, un colmillito de coatl y estos dos dientitos. A eso nos llama, por eso, a eso nos llama y a eso nos da a entender, ¿verdad? Por eso yo les digo, malinal, yeyecatl o yeyecamalinal, sí. Los dos son lo mismo, sí. Es una energía que va en dualidad, ¿sí? Por eso debemos de ir quitándonos de la mente que, es pura luz, es pura sanación. Tienes que mandar a los dos. Cada uno tiene una función. Cada uno tienes que entender lo que tienes que entender, a aprender a empoderar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mm? Porque yo digo, mando esta sanación para mi hermanita, cualquier nombre, esta sanación, pero para que mate, que elimine la poca salud que tiene, la poca salud que tiene, y que su vida deje de vibrar, deje de existir. Abuelo viento, abuelo sagrado, te pido tu intervención, tu intercesión a través de mi palabra, que pueda irse de este plano existencial, tal hermanito, tal hermanita. ¿Funciona? Sí, funciona. Tiene la misma función que, que cambiamos la intención, sí. Pero ¿por qué funciona, maestro? ¿Por qué? Pues las energías no distinguen entre el bien y el mal, como nosotros, que, que nuestro ego, es que eso es malo. O lo que yo les decía en algún momento, le decía al abuelito, ¿y usted es bueno o es malo? Pues depende de quién me juzgue. A ver, mira, te voy a presentar estas situaciones. Yo sé sanar, y eso estoy seguro, pero tú vienes y me dices, oiga, traigo un dolor en esta espalda alta, pero ya fui con el doctor, con el no sé qué, con el quiropráctico y no sé quién tanto, y no más, no. Vienes y te sano. Y yo te pregunto, ¿quieres que le regresemos esto que te está haciendo a la persona que está creando esto? Tú me dices, pues sí, a ver, júzgame. ¿Estoy haciendo el bien de que te estoy sanando? Pues sí, imagínese un dolor que traigo. Y estoy haciendo el mal porque le regreso el mal. Entonces, por fin, ¿soy bueno o soy malo? Y aunque tú me digas que soy malo, a mí no me afecta. A mí no me afecta, hijo, me dice el abuelito. ¿Por qué? Yo solo soy un intermediario, el que crea, el que vibra, el que transforma la energía, es el responsable. Y por eso, si tú algún día le enseñas a alguien, dile esto. Lo que tú hagas, lo que tú vibres, lo que tú transformes y lo que tú des, se te regresa triplicado, mi amigo. Así es que decide, decide.
Solo sé responsable de tus acciones. Y es lo que nos presenta en esta imagen. Y ese tipo de personas, los Nawis y Pactli, son personas muy conscientes de eso. Son muy perceptivos. Incluso pueden ver energías de día o de noche donde se encuentre con facilidad. Son muy perceptivos. Por eso tienen las cuentitas de la sabiduría, ¿ya se dieron cuenta? Pero ¿por qué Zipactli? Porque es la primera medicina. Pactli, Pactli. La primera medicina y la primera alegría. Son creadores, pueden crear. Y nosotros no, sí, pero es un día en el cual nosotros podemos empoderar, podemos a trabajar con Yowal Yeyekal. Ay, pero ¿por qué corta, elimina, empodera, ilumina? Sí, chequen, Yowal Yeyekal. ¿Cómo lo trae cargando su cuchillito de pedernal? Ah, y tiene las dos cuentitas. ¿Vean? Ah. Bueno, entonces, siguiendo con esto, en la clase pasada decíamos, vamos a realizar el enlistado de los proyectos a emprender en los 4 rumbos y poderes de luz. ¿Sí? Vamos a hacer, ¿qué queremos con Tlamatilistli? Me imagino que ahorita los que asistieron a la clase pasada ya tienen su listita de qué es lo que quieren obtener con la sabiduría, ¿verdad? ¿Sabiduría para qué? Debemos de saber para qué queremos esa sabiduría. ¿Nomás para presumir que somos muy sabios? No les recomiendo. Sabiduría para vivir en este sendero. Tlamatilistli para, para saber entender las energías. Me decía un hermanito. Y bueno, ¿de qué me sirve toda esta sabiduría que yo adquiera si sigo en la escasez de trabajo, de salud? Bueno, por eso dice sabiduría. Tienes que empezar a entender toda esta sabiduría, ¿cómo lo voy a aplicar? No eso les digo cuando les digo en la mañana. Miren esta frase, ¿cómo lo aplicarían? Híjole, no es aplicable, no es funcional. Sí es aplicable y es funcional. ¿Para qué queremos ser una biblioteca andante? Me sé de tantos autores, me sé tanta información. Si toda esa información acumulada solo está ocupando espacio aquí y no lo pongo en práctica, es igual que no tener nada, ¿no? Es como ahora con la tecnología. Te dice, aquí en tu aplicación tienes 1 millón de pesos, un ejemplo, pero de repente falla el sistema y dice, se va al internet, la red de internet se va. Y regresa a la red de internet y revisas tu estado de cuenta, 0,000 pesos en tu cuenta. No tienes nada. Esto es lo mismo. Para obtener sabiduría, practica lo poquitito que ya sabes, ponlo en práctica, obtendrás más sabiduría, pero ¿qué cree? Obtendrá más dudas, ¿no? Híjole, tenía dudas, ya los resolví, ya entendí, pero ahora, de 2 dudas que tenía, ahora se multiplican.
2 respuestas obtuve, pero de esas respuestas me salieron ahora son 4 dudas y así se va multiplicando. Y eso me ayuda a que yo sea más sabio, sí, pero no sabio el saberlo todo, no, sino aquel que ya ha vivido y pueda compartir en el tilistli. Esa es la función del nahualito. La función del nahual no es, hoy me transformo para ir a matar, a eliminar. ¿O no es lo que estamos haciendo en la sanación? Es lo que queremos, es lo que vamos a hacer. Ishpetlani Listli. A través de esta práctica vamos a encontrar una conexión. Y a través de esta práctica de la sabiduría, de conectarnos primero con nosotros, con las energías, con los demás, bueno, eso me va a traer un cambio, ¿no? Una transformación en mi forma de pensar, en mi forma de vibrar, no en mi forma de hablar, de expresarme, no siempre decir, es que no lo entiendo, es que no lo voy a poder hacer, no, voy a hacerlo. Es que no sé náhuatl, pues apréndete 2 palabras diarias. Pero ¿dónde agarro? ¿Ah? Para eso es. Para ello, para ello, necesitarás que la fuerza de voluntad. Teniendo fuerza de voluntad, adquieres más sabiduría. Teniendo sabiduría, conoces, conectas con más, entiendes más, encuentras respuestas. Y esas respuestas que encuentres transforman tu vida. Nuevamente, aplícale fuerza de voluntad de esa transformación que quieres hacer. Y es una ciclicidad, es un engrane. Por eso les decía, pobre de aquel que diga, yo ya me las sé todas, todas. Uf, les están truncando el mismo para que ya no tenga más oportunidad de aprender. Leer la plegaria del Señor de la Noche, Xiutlekutli, eso ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Ya lo tienen. Tienen la plegaria del Señor de la Noche, tienen la plegaria del Señor del Día con el volátil. En la siguiente trecena de la trecena Seyes Yecat, les compartiré las 9 plegarias de los nahualitos de los señores de la noche. ¿Por qué no les comparto ahorita? No. Primero necesito presentarles los señores de la noche, cómo trabajarlos. Xutlecutli con Colotli, su nahualito Colotli. Por eso les presentaba aquí el Colotli. El trabajo, la conexión con el alacrán. Mm, Bueno, ese sería con respecto a Xutlecutli. Ahora nos pasamos con el segundo señor de la noche. Les decía yo, más que clase, hoy les daré esas instrucciones a hacer para que en la siguiente clase ustedes me compartan su experiencia, cómo lo vivieron con el Itzli, ¿verdad? Itzli, ¿qué quiere decir? Obsidiana, lo oscuro de la obsidiana. También es ese espejo que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestro caminar, en nuestro ser interno. Es una advocación más de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, para poder entenderlo, hacer una analogía como esa vocación es el omnipotente, es el que está en todas partes, es el que está siempre motivándonos a aprender, a comprender, motivando nuestro ego y máxime nosotros los mexicanos. Cuando nos dicen, ¿a que no lo haces? Ah, dile eso a un mexicano, rétalo de que no puede. Y te dice, no lo sé muy bien, pero te demostraré.
que sí lo puedo hacer, ¿no? Ahora, ahí está presente Tezcatlipoca. ¿Qué caso tienes de tomar clases de filosofía náhuatl? ¿Para qué me va a servir? Si sigo en lo mismo, sigo actuando de la misma manera. ¿Será? ¿O será que no has tomado decisiones congruentes? ¿Por qué? Porque es necesario. Esa es la ofrenda que yo doy. Si yo sé que soy muy negativo, soy muy depresivo, ¿no? De que por todo me deprimo. Abuelito Isli, él, con el que vamos a trabajar. Abuelito Isli, Isli Tezcatlipoca. Agarro mi cuchillito. El día de hoy corto con esta energía que no me permite avanzar. ¿Qué? Ese pensamiento. ¿Y si me encuentro con aquel en esa ensoñación? ¿Y si me atrapan las energías o los guardianes de ese lugar y no me dejan salir de esa ensoñación? Sí, tenemos que cortar con eso. Principalmente con eso, hermanitos, ¿no? Isli es una advocación de Tezcatlipoca que se refiere como un portal oscuro, ¿sí? Es un portal oscuro hacia donde nosotros, de manera física, penetramos, impulsándonos a- de de la materia a la energía, del tonal hacia el náhuatl, ¿sí? ¿Qué nos va a causar dolor? Entender esto, practicar esto, sí, porque todo cambio, la mente, el cuerpo, el espíritu, la energía se resiste demasiado, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice, híjole, por ejemplo, en mi caso, una de las metas, una de las ofrendas que yo le doy al abuelo Isli es 5 de la mañana levantarme. Híjole, por ejemplo, hoy en la mañana, no. Terminamos la ceremonia a las 4 y eso todavía dejé a los muchachos pues recogiendo todas las cosas, ¿no? Yo cerré la ceremonia y todo eso. Y me tuve que venirme a la casa a descansar un rato. Entonces, dormir una hora y despertarme a las 5 sí se me hizo pesado. Y tendría que hacer en el día todas mis actividades cotidianas como si nada. Entonces, no podría llegar como hoy fui a hacer una ceremonia y me pongo a dormir. No, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, he aquí donde nos dice, como un portal oscuro para acceder a la oscuridad de Mictlampa, encontrando así potenciar el oído. Entonces, si yo entro hacia el Mictlampa, por lógica, está ya la oscuridad. Tendrás que guiarte mucho más es por el oído, ¿sí? Quizá lleves tu energía iluminando, pero la base es el oído. Se dice dentro de esta contextualización, dentro de quizás sincretismo, aunque no tanto, dicen los abuelitos, por eso cuando hagas la ensoñación, empodera tu velita. Esta velita va a estar iluminando tu camino mientras estás haciendo la ensoñación. Ese es
la luz que vas a llevar a esa ensoñación. Entonces, tú te acuestas a ensoñar, prende tu velita y mentalízate que esa luz te va a guiar. Pero como lo dices, una velita pequeña, solamente vas guiándote, casi vas viendo nada más el camino, no ves por acá, a los lados, atrás. Por ello, que debes de ver, debes de ir bien atento hacia el oído. Al empoderar la ecolocalización nos guía en localizar nuestro objetivo. Ojo, debemos de saber a qué vamos hacia el Mictlampa. Yo me voy nomás para saber qué se siente. No, señor, no les recomiendo. Debemos de objetivizar por qué tenemos que ir allá. Es que quiero conocer. Me acuerdo muy bien que mi abuelita sanaba con hierbitas. Mi abuelita Ana. Entonces, ahorita yo quiero conectarme con ella, porque sé que me decía que había ciertas hierbas que te hacían inmune a las energías negativas. Pero se me olvidaron los nombres de esas plantitas. Bueno, me objetivizo. Voy a ir al Mictlampa. Primero le voy a pedir, sin duda, al señor de la casa. ¿A quién sería el señor y señora de la casa? Díganme Mitlantecutli, ustedes. Guantecutli, Ajá, Micantlizihuatl. sí. Mictlancíhuatl y Mictlantecutli. Mitlantecutli. ¿Sí o no? Abuelita Mictlancíhuatl, con respeto y honor. Buenas noches, hermanitos. Como que le anda fallando el internet al Temaciane. Hoy por lo visto a todos. Sí, Bueno, ¿verdad? avance. Creo que a todos. Bueno, Bien. acá en Guerrero las líneas creo que también andan fallando. Nada quedó así como que al 100, hermanitos. Por los temblores, ¿verdad, hermanita? Ha Sí, estado quizás temblando ahí. en San Marcos. Entonces sí. Sí, hermanitos, Vamos a esperar ya un estamos de poquito. regreso. Ya llegó. No, no quedaron bien las líneas por toda esta situación que sucedió, pero bueno. Ajá, les decía yo, hermanitos, entonces tenemos que hablarle a ellos primero. No como seres superiores, sino que como seres que nos ayuden y que nos protejan. Es como si yo llego, por ejemplo, a la casa de la hermanita Mahtlactlihuanse la hermanita onceava. Llego y veo que está abierta la puerta, inclusive lo voy forzando la puerta, llego y me siento, ¿no? A su sala, prendo su televisor, abro el refri, agarro lo que tiene para beber, me pongo a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo soy su temachtiani y todo eso. Por muy paciente que sea la hermanita, va a decir, a ver, ¿qué pasó? En primera, estás entrando a mi hogar. No puedes tomar nada aquí. Puede decir, por educación,
Pues mínimo, hermanita, me da permiso pasar. Oigan, tengo sed, ¿me puede invitar algo de beber? Agua, refresco, no lo sé, un juguito. Pasa lo mismo aquí, hermanitos. Eso lo debemos de entender. Porque si llega, sí, ya me pongo a soñar, ya. No estás, no estás en cualquier lugar. Yo como les decía, cuando vamos a la montaña hay que pedirle permiso a los guardianes de la montaña. ¿Pero qué les doy? Yo no tengo nada. Una fruta, un dulce, un mezcalito, lo que tú tengas. Deme permiso estar aquí. Deme permiso pasar a tu espacio. Me decía un hermanito, oiga, pero ella, ¿por qué no pide permiso? Pues siempre anda allá en su territorio. ¿Y tú qué sabes cómo les ofrenda él o ella en ese espacio? Porque cuida, respeta. Ya lo conocen las energías. Pero tú entras por primera vez en ese espacio, por lógica hay que pedir permiso para entrar. Ahora bien, sí, ahora bien, cuidemos lo que pedimos, sí, porque así como pedimos, así es la reciprocidad. Si yo digo, abuelita, dame para sanar, dámelo. Ah, como yo sé que fui con ella, aquí en mi altarcito yo ya le puse su velita, su frutita, su comidita que le gustaba a ella. Es como cuando queremos convencer a alguien. No le decimos, mira, ayúdame. No. Oiga, le invito un refresco, véngase, vamos a platicar. Mire, le invito una comida, quiero proponerle un trabajo, un proyecto. Es totalmente diferente. Esto es lo mismo, hermanitos. Y hay que tenernos paciencia. Digo tenernos paciencia porque a veces queremos que sucedan las cosas, pero ya, porque yo lo digo, porque así es. No suceden así las cosas. No suceden así las cosas. ¿Por qué? Estoy haciendo mi plegaria aquí, mi gran Señor. Tu aliento lo está nombrando, pero tu mente está en otro lugar. Híjole, no me acuerdo si cerré mi salón de clases. Ojalá y no entren a traer mi material. No estás aquí, tu mente está allá. Cuando hagas tu plegaria, cuando hagas tu intención, toma tus flechas en tu mano, porque todos tenemos nuestras flechitas, ¿sí o no? Son 7, algunos tienen 13, algunos 20. Tomo mis flechitas y tienen nombre, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Ah? Me decía un hermanito en uno de los carrizos, dice, yo le puse que quiero mi carro. También, ¿por qué no? Quiero un negocio que prospere. ¿Por qué no? Y pido, y pido, y me comprometo, y agradezco. Una reciprocidad, ¿sí? Entonces, ¿estas prácticas son como una religión? No, no son una religión. Es un modo de vida. Es un modo de ver nuestra vida en abundancia, en prosperidad. Cuando empuño mis flechitas y doy mi ofrenda, primero va mi ofrenda, después, ahora sí vienen mis flechitas. Es lo que yo les decía, ¿no? Primero pido permiso o siempre que voy a algún lugar, siempre voy de traje. Ah, mire, le traje un pequeño presente, que unas flores, lo que yo tenga. Claro que a lo mejor un hermanito no le voy a llevar ¿qué sería lo que yo no tengo, no? Lingotes de oro o dinero, pues no tengo, ¿dónde voy a agarrar? Pero sí está en mis posibilidades llevarle algunas flores para su salmanali, algunas barritas de ocote, que sería algún arte que yo hago. Mire, eso lo hice pensado en usted.
Esto es para usted. Esto es lo mismo, hermanito. Y el maestro lo está inventando porque quiere que le den su ofrenda. No, vean al Señor de la noche. Miren, todo lo que les acabo de explicar, aquí está. Miren, permíteme. Termino de leer lo que le escribimos aquí. Dice, la principal es la conexión con Mictlantecutli y Mictlancihuatl, que nos ayudan a encontrar la transformación y la fuerza de voluntad. Porque yo considero que es como un portal hacia el Mictlampa. Vean, su pie, si nos ponemos en la posición del abuelo Isli, su pie derecho está en la boca de Tecpatl. Tecpatl, o de cuchillito de obsidiana. Es eso, ¿no? Ese es el portal. Entrar en ese portal es un espejo de Tecpatl. Ajá. ¿Y pero por qué les puedo decir que es hacia el Mictlampa? Vean esa cruz, ¿verdad? Que está, esa cruz que encontramos, que ahí está Tecpatl sobre esa cruz, son color blanco. Y el color blanco representa Mictlampa. ¿Por qué? Por los huesos de nuestros ancestros que son color blanco. Porque justamente se va hacia Mictlampa para un poco limpiar nuestra energía y empoderar para poder regresar renovados si es que no hemos cumplido con nuestra misión. Y por eso nos da un atadito todo de color blanco, ¿no? Este atadito de color blanco representa a nuestros ancestros, los huesos de nuestros ancestros. Y vean, el pie izquierdo, si ustedes lo pueden visualizar, tiene, tiene exactamente una cuentita, ¿verdad? De jade, el pie izquierdo. ¿Mm? Entonces nos está diciendo, a través de este cuerpo, tenemos que dar el paso, levantar el pie izquierdo y conectarnos de manera energética, espiritual, hacia ese portal, dando nuestra ofrenda como medicina, ¿sí? Y esa ofrenda como medicina, pues está la flor de pericón, está el tabaquito, el copal o el incienso que ustedes utilicen. No, es que no tengo ni pericón, no tengo ni copal, no tengo... Ah, bueno, pues utiliza el incienso que tú usas, porque esa es la ofrenda, ese es los tamalitos que nos lo muestra en el bastoncito del abuelito Isli. Y en su mano izquierda agarra sus flechas, vean, tiene 3 colores estas flechas, y dice, no te olvides, ¿a qué vas? La flecha de carrizo nos dice nuestro objetivo, el por qué quieres entrar a ese portal, ¿no? No vamos a entrar porque, para ver qué pasa, ¿no? Por curiosidad, ¿no, hermanitos? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más así? Porque gastamos energía. Para los que ya lo hemos hecho, cuando entramos a ese portal, ¿qué creen? Regresamos con menos fuerza. Regresamos débiles, como si hubiéramos caminado kilómetros y kilómetros, en verdad. Para los que hemos hecho esta ensoñación, nos gastamos la energía vital. Nada es gratis. No, no, porque tenemos, ofrendamos, ¿no? En inferior, donde está como esta cruz de Olin,
En esta cruz de Oli hay una pequeña como cajita, ¿no? Que representa la ceremonia. Y en esa ceremonia, como ustedes pueden ver, el abuelito está mordiendo algo. Yowaliyecal, es el Yowaliyecal. Ahorita lo vemos en el aire de la noche. Y no es a través de la noche que enviamos información y ensoñamos. Caminar dando ofrenda en el caminar de los rumbos. Dando nuestra ofrenda, vean. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Yowaliyecal. Y es a través de ese pensamiento. La plumita que está aquí es la plumita que quiere decir, mañana vamos a ver ese cuello, ¿no? La plumita representa la creación, representa la energía intangible, creadora, poderosa, sí, que es un contenedor, sí. ¿Ah? Como vemos nosotros al abuelito Isley aquí, en su collarcito tiene esta cuentita, ¿no? Pero dentro de esta cuentita emana la energía uno, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6, ¿no? En sus manitas tiene precisamente esto, ¿no? Las cuentitas y todo eso. Hay algo importante. Hay algo importante que en su nariguera le cuelgan un pequeño rectángulo que se dice que es una bandera y es de color jade. Un pantry color jade. Ajá. Aquí no lo muestra como pantry color jade, pero ven que en el de Amoshli Borgia es negro. Y ¿Qué está creen que agujerando la representaría nariz. eso? ¿Perdón? Está agujerando la nariz. Sí, va. Sí, El sentido del olfato. el sentido del olfato, sí. Pero ¿se acuerdan? Les decía por qué se perforaba aquí la nariz. Encontrar la centralidad, el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué más? Centralidad, el equilibrio, ¿qué más? Pero también el control, ¿no? Como El dominarse a uno control. mismo. Porque Exacto. se usa mucho en la ganadería para dominar animales muy grandes, sobre todo toros grandes. Sí, el control de uno mismo. La central y mantenerte en el centro, ¿no? No porque, dice el abuelito, no porque ya empieza a ser. ¿Por qué decís? Este Escatlipoca es nuestro ego, ¿no? Porque he aquí muchos donde nos perdemos, hermanito. Ya, ya me conozco de mi poder, de mis cualidades, de mi conexión con mi Tlantlecutli, y cada rato quiero viajar. Ahora quiero esto, ahora quiero el otro. No, no, no. Tranquilízate. A ver, ¿no? O sea, Yo le pregunto. Ajá, sí, hermanito. también puede ser la conexión con Yowali y Hecat, con el viento de la noche. Sí, También. porque respiramos con la nariz, ¿verdad? Pero Bueno, ahora, ajá. Pero el pantli, ¿qué significaría el pantli? Pero vean aquí, es un rectángulo. Y si ustedes pueden revisar el de la Moshli Borgia, no es un rectángulo, ¿qué es? ¿No lo han visto? ¿no? Es como un pequeño rombo, Sería ¿eh? tiene cuatro lados, sería el cuatro, o sea, la materia, materialidad. Ajá. Entonces sería el control de nuestra materialidad o el dominio. El dominio, el control de nuestra materia, pero también de nuestra energía. Porque al momento conectamos materia y esta banderita, este pantli, con el aire se mueve, ¿no?
Al tener esto, al momento de mover la bandera, nos lleva a ese movimiento. El Sería también fluir. demasiado, sería también mantener nuestra identidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con Yuyeca. Mantener nuestra identidad, porque recuerden, el Pantli es Significa origen, pertenencia a. nuestra pertenencia. Es como el apellido ahorita que tenemos. ¿No? Chalchiwi Hecacoatl, hermanita, ¿la escuchamos? La Sacamati Temachtiani, a mí me hace pensar también en Xutlecujtli, porque está justo estos Naucampa, que es el rectángulo, pero al estar de color Xutic, nos remitiría a Xutlecujtli. Entonces, recordar que nosotros somos esa centralidad de los Naucampas y que la podemos obtener mediante la respiración también. Sería el Esa calor de la respiración. Sí, el calor, ¿no? El fuego, el fueguito, el aliento de vida, pues, Sí, siguiendo lo que esa es es la la compañía. conexión. Sí, porque aquí nos maneja esas dos cosas. Y al ser ego, dice, no olvides de tus orígenes, quién eres. Pero también eso, al saber que quién eres, te ayuda a mantenerte en la centralidad. Pero hay algo importantísimo. En su tocado, aquí miren en su frentecito, Cabello blanco. tiene la forma de una energía que nosotros conocemos. ¿Quién es? Toshti, Temacenen. No, este que está aquí. Este modelito. De Xipetotec. ¿Han visto Xipetotec? Esta parte de su Ixcuamecal. No, Transformación. Este plumoncito, esta plumita, con tres plumitas más, la creación de la medicina intangible. No se ve, pero se genera desde acá como esa medicina para el otro o para los otros. ¿Y esa medicina cuáles son? Son 4 medicinas. ¿Alguien me podría decir esas 4 medicinas que enviamos y que nos sirven a nosotros? Tamatilistli, Xpetlanilistli, Tlacayopatilistli, y bueno, Ujú. Tlazocamate, Negnitzin. Esas son las 4 medicinas necesarias, perdón por la redundancia, necesarias para mandar medicina. Si no sabes nada, ¿cómo vas a crear medicina? Si no tienes conexión, ¿cómo vas a crear medicina? Si no tienes la intención de transformar la materia y la energía, no vas a poder mandar medicina. Y si no tienes la fuerza de voluntad, tampoco puedes enviar la medicina. Los 4 son necesarios para lograr este trabajo del Nahual. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el abuelito Itzli. ¿Pero por qué Itzli? Bueno, pues por eso nos pide esa conciliación, nos pide esa percepción, estar atentos a que va a llegar información, estar atentos a que podemos
devorar, atrapar todo aquello que nos quiera contaminar. ¿Y dónde está? Vean, en su cintura, acá. Este mismo está aquí. Nada más que aquí está en color rojo. Y aquí está en color verde y está en la columna. Y acuérdense, hace ratito veíamos a Xotecuhtli, ¿no? Que donde inicia su columna vertebral fluye una energía. ¿Ah? ¿Pero por qué de color verde? Protección, hermanitos, protección. ¿Por qué? Porque esta cajita, cuando nosotros no estamos ahí, puede que entren otras energías no deseables en nuestro cuerpo y puedan actuar a través de nosotros. Por eso no se recomienda cuando se hace este trabajo estar con nuestro Ishnamik, o sea, con nuestra pareja, porque la puede contaminar, ya sea de manera sexual, emocional, energético, la contamina. Por eso, cuando se estudia con los señores de la noche, explicarle a nuestro Ishnamik, lo siento, pero hoy voy a practicar esto. No es magia negra, claro, por supuesto que no. Es trabajo conmigo y con las energías. De preferencia, no relaciones sexuales. Es un ayuno. Para hacerlo, pues mínimo 4 días. Mínimo, como mínimo. Sí. Por eso, al trabajo del nahualismo, las prácticas con los señores de la noche, requiere eso, ¿no? El abuelito Isli nos pide empoderar el oído, nos pide proteger nuestros coyunturas, por eso nos pone de color, miren, de color rojo aquí, ¿sí? Y nos pone como si fuera una armadura de color verde y rojo con energía. Al igual que en las rodillas, si se dan cuenta, ¿verdad? En su piecito tiene una cuentita de color jade y 3, la creación del fluir, ¿verdad? Y en su mano, pues ahí lleva en su mano sus 4 sustentos. Aquí tiene pues el empoderar la energía de la luz, el conocimiento. Ahora, todo esto está acá representado, el Olin, el movimiento, las dos fuerzas que convergen en un mismo ser, ¿sí? El rojo, la energía del tona, nuestro cuerpo también, la fuerza de voluntad que emana desde los anhelos más profundos del sendero náhuatl, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Que en verdad, digamos, lo hago y lo voy a hacer. El color rojo, la transformación, la fuerza de voluntad. El color verde, la fuerza de voluntad para fluir en transparencia de la vida y la representación misma de la vida. El color jade. El atado de ocotes, porque tenemos un atadito que representa como si fuera una cajita, una ceremonia de entendimiento del número 9. Inclusive, esa cajita es como el centro, nuestro centro, donde podemos crear, vibrar
y transformar desde acá. Transformar nuestra vida física, perdón, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético. Y todo esto necesita un movimiento. Vean, uno, dos, tres. Vibrar, perdón, crear. Cuatro, cinco, seis. Ahora sí, vibrar esa energía. Siete, ocho, nueve. Transformar. A través de estas ceremonias, a través de este trabajo energético, debe de llevarnos a esa transformación. Y vean, hay un animalito que está mordiendo esta ceremonia. ¿Se está alimentando o está empoderando esa ceremonia? ¿Ustedes qué creen? Denme su opinión. Como que le está dando su soplo de aliento, de energía, porque no está mordiendo, le está Ujú. dando ese soplo, pues sí, de energía, de vida. ¿Y qué, el animalito qué sería? Coyot, Ajá, Nácat, sería un coyote. A mí me pareciera un sinacat, pero sin alitas. Ajá, parece un roedorcito, ¿no? sí. Como una ardilla. Ándale, tipo ardillita, Es que también Un puede ser placer. un igual, puede pero ser un nahual también y por eso tiene varias formas. si lo ves de frente, está al lado izquierdo. O sea, sí, tienes razón. Carita de La, sinacat. es, Pareciera un tlacuache también, Temastiani. Es el chupacabras. Ya se fue. es el chupacabras. Eh, Tlacuachito, Temastiani también. Ajá, es un tlacuatzin. Puede Pero, ser. pero no tiene la cola pelón, quién sabe. Tuviera la cola de otro color para distinguirlas. Recuerden, ¿quién es un nahualito de Itzli? O ¿Sí? Sinacat, ¿Quién es un nahualito? sinacat. Sinácatl, Ujú. sinácatl, el murciélago. Y primero tenemos que darle, crear, vibrar y transformar. Ese, ese, ese sinácatl, ese murciélago sin alas, son el murciélago sin alas, justo el volar y fluir es el mundo del Mictlampa. Y que después de la práctica podemos compenetrar y conectarse con el practicante a través de la disciplina. Pues eso somos nosotros, dando nuestro aliento, dando nuestra intención, dando nuestra palabra florida. Y todo esto lo tendremos que hacer para empezar a través de la ensoñación, ¿no? Por eso les decía, ¿recuerdan? Es lo que está haciendo el murciélaguito. Y está haciendo la ecolocalización. Sí. ¿Por qué? Porque está enviando justo
Es una ceremonia, aunque no lo querramos hacer así, porque a veces creemos que una ceremonia es que todos aquí mucho incienso, mucha luz. Una ceremonia tiene que estar presente el abuelito fuego. Ahí están mis velitas. Ahí está mi humito de copal o de incienso de tabaquito o de pericón. Ahí ya puse mi mezcalito en el abuelito. Ahí está su mezcalito. Ahí está su frutita, sus florecitas, ándale. Y estoy haciendo una ceremonia. Estoy enviando esto al universo, le estoy mandando sanación. Estoy mandando sanación. Y es lo que está haciendo el abuelito Chinacar. Si se dan cuenta, es su mano izquierda la que agarra este contenedor que representa la ceremonia. Por eso les decía, ¿lo está mordiendo? No, le está dando un aliento. No, lo está agarrando también con mucha delicadeza, ¿no? También, o Sí, sea, y su ojo está delicada, muy empoderado también. delicadeza, sacralidad, con mucho respeto y honor. Es lo que está haciendo el abuelito Chinacar. Pero vean su forma. A mí sí me gustaría que ustedes vieran cómo su brazo, ojo, su brazo no Izquierdo. emerge de su tronco, de su Ujú. cuerpo. ¿De dónde emerge? Altura su, De su De ojito, de su ojito, de su orejita, De cerca de su su orejita y su cabeza. ojito. su De oreja, así su como cabeza, de su orejita, ¿no? Desde aquí luego, luego. ¿Qué creen que nos representaría o qué creen que nos estaría diciendo el murciélago? escucha con el Exacto. oído, pero también La- pone atención porque es la cabeza, ¿no? La mente. O escucha con atención, concentrado. Puede ser sí, que su oído tiene tacto, o sea, que su oído toca. exacto. Cone- Recuerden Conexión, que el murciélago no geolocalización. localiza. Ajá, la ecolocalización. No localiza con los ojos. ¿Qué localiza con los oídos? Nosotros, ¿cómo localizamos las cosas? Con nuestra mano, ¿no? Está a oscuras y vamos tentando. Entonces nos está diciendo eso, hermano. Maestro, Ujú, hay un animalito que se le dicen ratón bindugo, que es un ujú. ratoncito ciego y que obviamente tiene una agudeza, pues imagínense, para sobrevivir ciego, este, en el campo, en los rastrojos, él reproduce el maíz, la milpa, pues, cuando el campesino abandona el cultivo y deja el rastrojo, este ratoncito vuelve a sembrar y nace unas matitas por ahí hasta que el monte crece, obviamente que ya no lo deja madurar. Y ese ratoncito, algunos, vamos a llamarle etnias, sobre todo la otomí que yo conozco, le dice precisamente que ese ratoncito se va a convertir en murciélago, que es no sé, yo creo más bien es la representación en los animales cuadrúpedos o de tierra del murciélago, porque se comporta exactamente igual, no tiene ¿cómo le puedo decir? Vista, pero sí un sentido del oído, del olfato muy desarrollado a tal grado que son cultivadores. Y así le dicen ratoncito ciego o ratón bindugo o ratón murciélago. Ujú. Bueno, justamente con Suneltilisli podemos explicar. Nosotros podemos ser un ratoncito ciego.
Pero nos dice el abuelito Isli, agudiza tu oído. No sé si se han dado cuenta, hermanitos. A veces nosotros nos sorprendemos, ¿no? De los demás. Hay hermanitos que han perdido la vista, pero tienen un sentido del tacto, los agudiza, el oído, todo el cuerpo lo agudiza. Y a veces ya no tienen necesidad de utilizar los ojos, solo las manos, el oído, el olfato. Y lo mismo nos está diciendo aquí el abuelito Itzli, que es una representación de Tezcatlipoca. ¿Se acuerdan del Tezcatlipoca que está en el Códice Borgia? Mazatl, Xochitl, Acatl, Atl, Tecpatl, Olin, y así sucesivamente todos. Está en todo nuestro cuerpo. ¿Qué nos querrá decir eso? Lo que dice el hermanito. Agudiza cada parte de tu cuerpo y eso te ayudará a comprender mejor, a conectarte mejor, a convertirte a ser parte de todo lo que tienes. Y a ello, por eso que aquí el hermanito Tzinacat, si se dan que su ojito está en color blanco, ¿sí? Está potenciando dice, transforma la energía para sanar. Por eso lo está tomando con sus manitas con mucha delicadeza. ¿Mm? Es el trabajo que nos toca hacer. Y nosotros, a veces, en la oscuridad nos convertimos como ese ratoncito ciego, ¿no? Inclusive a algunos nos da miedo la oscuridad, está todo oscuro y ¿qué puede pasar? Esa misma acción sucede en nuestra vida. Cuando no entendemos nada, no entendemos en alguna etapa de nuestra vida, nos da miedo, ¿no? Híjole, ya vi las redes sociales que va a haber un curso de prácticas nahuálicas, híjole, pero me da miedo, igual es brujería, igual es cosas negativas. No es así. Es entender, comprender, empoderar, potencializar lo que somos nosotros para transformar nuestra vida, para transformar nuestra percepción, nuestra intuición. Sí. Ahora bien, vean a este personaje que está acostadito, fluir en la ensoñación tan vívido de la vida, que este trabajo de conexión con las Pléyades, potencializando el oído en una trecena, en la conexión en una trecena. Y debes de avanzar con lo espiritual y con la materia. Bueno, aquí todos estamos, porque todos somos adultos. En la etapa de nuestra juventud, que eso se ve en la educación primaria, sobre los sueños húmedos, ¿no? En la etapa de la pubertad, cuando los varones, ¿no? Sueñas, ese sueño lo haces tan vívido que amaneces en tu parte sexual mojado, ¿no? Porque lo haces tan vívido eso, conectas ese sueño
y el cuerpo responde, al igual que las mujeres, ¿sí? Claro que no es un tabú para nosotros aquí con el nahualismo. En esa etapa de la adolescencia, cuando la parte sexual está muy, muy fuerte, la energía lo conecta a la mente y el cuerpo responde. Ahora bien, esta misma acción es lo que nos está pidiendo que ese sueño, que ese ensueño sea tan vívido que nuestro cuerpo pueda responder a esas acciones. Uno. Dos, que esa energía transformadora emana desde acá, ¿no? Por eso esa energía, cuando nosotros estamos en esa ensoñación, gastamos esa energía. Lo que les decía, a veces despertamos débiles. Inclusive este emanar de la energía forma 5 picos, como si fueran los 5 dedos, trabajando con los 4 elementos más nosotros, de nuestra energía: agua, tierra, aire, fuego y nosotros, nuestro cuerpo físico. En la parte de la cabeza encontramos este tzontli, este cabello, 13 cabellos. Si ustedes los han contado, tiene 13 cabellos, empoderando el oído. Y esta forma que vemos aquí atrás del oído tiene la forma de las Pléyades, conexión con el universo. Y si se dan cuenta, la mano izquierda, ¿sí? Esta parte dice fluye de manera espiritual, conectando con la madre tierra, con donde estás, para que puedas entender y vivir en estos dos mundos. Es el fluir, ¿no? Con la mano derecha pone hacia abajo. Dice, puedes vivir en estos dos mundos en esta transformación. En el pecho emana la energía que se empodera y transforma, empoderamiento sexual. Al mismo tiempo, esta energía sexual, vean cómo está abierto como esa posición de percepción, de recibir, de percibir, pero también es una protección de poder cortar la energía que quiera contaminar nuestra parte sexual. ¿Sí? Entonces, en esta ensoñación tenemos que ejercitar ese empoderamiento y con ello vivir, ¿sí? Vivir en estos dos mundos, hermanitos. Algunos me pueden decir, híjole, no, pues es que es difícil. ¿Y quién les dijo que es fácil? Lo bueno, decimos nosotros, lo bueno cuesta. Y cuesta trabajo, disciplina, energía. Con una vez que intenté no funcionó, ya ni lo voy a hacer. Pero no funciona, no funciona, no, no, esto no es real, es algo fantasioso. Pues si no lo has intentado, ¿cómo vas a comprobar de que no funciona? ¿Verdad? Hermanito José Luis, ¿lo escuchamos? Sí, Temasiani. Bueno, la información que yo tengo y que me ha llegado y lo he comprobado con muchas personas, no solamente en la cuestión del sexo cuando es uno o que tiene esos sueños húmedos, cuando es uno adolescente, también de adulto, ¿no? Pero realmente es una parasitación energética, unas entidades que son los incubos y los subcubos, ¿no? Depende seas mujer o seas hombre, ¿no? Entonces, lo que yo tengo, lo que me ha llegado es que realmente es una parasitación. Estas entidades, a la hora que tú estás dormido,
Ah, pues sí, tú estás soñando que tienes sexo con alguna persona y es tan vívido, pues que tienes una eyaculación en el hombre y también en la mujer, ¿no? Pero lo que yo sé es que son unas entidades sumamente parasitarias, Temastiano. Entonces, Camati. Sí, hermanito. Bueno, es una analogía de cómo hacerlo tan vívido la ensoñación, ¿no? Es como una analogía. Pero en este caso también nos habla de esa parte, ¿no? De que si ensoñamos, lo enfocamos nuestra ensoñación, por eso nuestro abuelito Sinacat nos está diciendo ese trabajo con el Oli. ¿M? Y bueno, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, inclusive esto si lo practicamos el día de hoy, vamos a hacerlo nuevamente el día martes en la madrugada a las 3 de la mañana este trabajo, por eso es que pues yo quise anotarles para que vayamos practicándolo. Dice trabajo con el espejo de obsidiana y el humo, o sea, el incienso, al presentar sus formas. Fíjense, aquí vamos a hacer un registro, ¿no? Ya antes de hacer esta ensoñación, ya nos protegimos, ya nos preparamos, ya sabemos cuáles son los objetivos. Ahora viene esta parte. Vamos a utilizar el espejo más grande que tengamos, de obsidiana. Posiblemente algunos digan, no, pues es que yo no tengo espejo de obsidiana. Bueno, utiliza un contenedor de agua, ya sea una bandejita, una cubetita que tenga agua. Creo que eso sí lo pueden tener. La mayoría ya tiene sus espejitos. Por si no lo tienen, hay que irlos consiguiendo los más grandecitos que se puedan. El espejo lo más grande posible. Ubicarlo con la iluminación de la luna. Sí, para ello yo les pedía su aplicación o llevar un registro de la luna. Yo por aquí les puse que el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Es menguante ascendente. Este menguante ascendente, pues la luz no nos lo reflejaría. Y entonces no lo hacemos. Sí, solo hay que saber que como es menguante ascendente, menguar es un tiempo factible, propicio para eliminar todo aquello que no me permite. Es por ello mi cuchillito de obsidiana o de pedernal, cortar energéticamente, cortar con energías que no nos ayudan a trabajar en armonía con nosotros mismos, ¿sí? Poposhkomik de 3 patitas, ¿sí? Tiene que ser de 3. Tlemail para los hermanitos hombres, ¿no? El tlemail, que es un sahumador, sahumerio, adelantito también tiene sus 3 patitas, pero tiene su agarradera en esta parte, como dice tlemail, como un brazo, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar. Usar el pericón. Primero ya aprendimos nuestro Poposhkomik. Recuerden que primero ponemos una cruz de ocote como base, de ahí le ponemos carboncito y ya lo encendemos. ¿Por qué la cruz? Recuerden que la cruz representa el pedimento de los 4 regalos, de las 4 medicinas, de los 4 tezcatlipoca, de los 4 rumbos, pedir permiso para poder encender el fueguito, ¿sí? Después le damos pericón para un poco limpiar el espacio, ¿no? Después copal para poder armonizar el espacio. Tabaquito para los abuelos que a transmutar. Y el azúcar. Ya después de que hayamos terminado toda nuestra ceremonia, podemos echarle un poquito de azúcar para endulzar el espacio y claro que también cerrar el portal. Toque de atecocoli en grupos de 3. Primero toco 3 toques, 1, 2, 3.
intenciono crear. El día de hoy voy a crear un vínculo entre este plano existencial y el Mictlán. Hoy voy a crear un vínculo con mi abuelita para que pueda darme esa información, esa sanación. Hoy voy a crear un vínculo para con los hermanitos que quieran que yo les haga una sanación en la distancia. Hoy voy a crear un proyecto que beneficie a mi persona y a los demás. Y así sucesivamente podemos encontrar. Toco nuevamente 3 toques a tecocoli, ahora vibrar, vibro armoniosamente para que pueda viajar toda mi medicina, para que pueda despertar la sabiduría, que pueda despertar la fuerza de voluntad en mi cuerpo. Y toco otros 3 toques, otros 3 toques, otro grupo de 3, pido e intenciono y me comprometo transformar todo lo que yo pida, transformar mi persona, mi ser, para ayudar a los demás. No puedo ayudar si yo no he cambiado, no he transformado mi energía, ¿sí? Ahora, después de esto, del toque de Atecocoli, darle la plegaria a nuestro Señor de la Noche, Itzli. Ya lo tienen ustedes, la plegaria al Señor de la Noche, Itzli. Para eso nos va a servir esa plegaria. ¿Sí? Hacer una lista de agradecimientos, pedimento y compromisos según sea necesario para el practicante en el ensueño, en la vida terrenal. ¿Sí? Pues cada uno de nosotros podrá hacer su pedimento en la ensoñación. A lo mejor algunos piden esa paz interna, esa conexión. Algunos piden, no, pues yo quiero estar en ese constante trabajo de mi Tezcatlipoca, no va a depender mucho de lo que nosotros estemos intencionando, ¿verdad? En ese ensueño y en la vida terrenal. ¿Qué es en el ensueño? Bueno, estoy intencionando recibir medicina, pues me pongo a soñar en eso, trabajar en la medicina. Pero en la vida terrenal, bueno, yo practico esa medicina. Todos los días saludo a mis hermanitos en la mañana, tan no ignitzin, tan no igniwa. La medicina que yo intento transmitir con ese saludo es decirles, ustedes son importantes para mí, los tengo en esta vida, ¿no? Ahora, todo lo que nos vamos compartiendo en ese grupo nos va llevando, pues, a compartir la medicina, ¿verdad? Ahora, antes de la ensoñación podemos utilizar nuestro cuchillito de obsidiana, ¿sí? Cortar actitudes, hábitos, formas de ser, energía y demás acciones, ¿no? Recuerden, si tienen 2 cuchillitos, pues adelante, ¿no? Pero si nada más tienen uno, bueno, con ese uno. De preferencia hay que conseguir 2, ¿no? Tengo aquí mis 2 cuchillitos, agarro 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Cómo? Digo, intenciono, agradezco, tengo mis cuchillitos, agradezco por este dolor, por esas actitudes, por esos malos momentos que me han hecho pasar este hábito que yo tengo. Pero el día de hoy, corto de manera energética, espiritual, físico, psicológico, toda energía negativa que pueda contaminar mi ser, porque soy un ser de luz, un ser de oscuridad, pero también sé mantenerme en esa armonía, ¿sí? Lo que hacemos es de adelante hacia atrás y cruzamos nuestras manos con fuerza, ¿no? Empoderando qué es lo que queremos cortar. No, yo quiero, ya me hice una lista de 100. No, empieza con 2, con 1, ¿sí?
y hazlo consciente. Vete haciendo ese ser congruente con lo que pides y haces, además de ser disciplinado. Si yo digo frecuentemente, quiero ser indisciplinado, ¿no? Frecuentemente se me dificulta seguir este ritmo de aprendizaje, este ritmo de realización. Frecuentemente me autosaboteo y digo, híjole, ¿para qué me va a servir todas estas prácticas si yo tengo otro tipo de trabajo? A ver, enfócalos, analízalos. ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida cotidiana? ¿Sí se puede? Sí. Son prácticas. Hagámoslo. ¿Sí? Hagámoslo, estas acciones, esta ceremonia, de ir cortando con todo eso, de ir creando ese portal. Además, hermanitos, por favor, cuando quemen su incienso, observe mucho las formas que hacen. A veces el humito empieza a hacer espiral, 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 pero a veces sube como como el de Malinaldi, ¿no? Inclusive hay momentos que agarra esto, que te da formas circulares como si se formara un espejito. Cada uno de estos tiene un significado, tiene un porqué y para qué. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Yo sé que ahorita pueden haber dudas, sí, pero si lo hacemos, resolveremos muchas de nuestras dudas y registraremos. ¿Qué significa que vaya girando en espiral? Ah, bueno, escríbelo. En la próxima clase estaremos resolviendo todas esas dudas y en la práctica nahuálica es donde encontrará muchas respuestas del porqué de esas formas, el por qué el abuelito incienso nos aparece de esa manera, ¿sí? Y si no, pues vamos resolviendo todas esas dudas paso a paso. Practíquenlo. ¿Y qué es lo que van a encontrar? ¿Sí? Yo les puedo dar muchas respuestas, pero yo quiero que ustedes lo practiquen, porque este taller, este curso es práctico, ¿sí? Y si dicen, bueno, pues yo no lo voy a hacer, ya no queda en mí, hermanitos, queda también en ustedes y puedan encontrar, pues, esa respuesta, ¿no? Pero sí, prendemos nuestras dos velitas, ponemos acá atrás, aquí está nuestro espejito, aquí ponemos nuestra velita y en medio aquí nuestro popochcom, con la luz de la luna. Ahorita no tenemos luz de la luna, está bien, pero como es menguante, tenemos que ir cortando. Es un momento muy factible para eliminar. Cuando es luna llena, empoderar, iluminar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, todo eso nos va a servir estas fases de la luna para empoderarnos nosotros. ¿Sí? Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Yo, vale, que más tiene, hermanitos, buenas noches. Sí, dos preguntas que más tiene. Primera, el horario de esta práctica y el segundo, dice el espejo lo más posible, ubicarlo con la iluminación de la luna. Si uno está en la recámara, pues no es posible que entre la iluminación de la luna. ¿Cuál es la sugerencia, Tematiani, parece en ese caso? Dirigirlo a la ventana. Tenemos que buscar, hermanito, el espacio. Tenemos que buscar, como es el hermanito en la ventana. Tenemos que adaptarnos, recuerde que somos agua. ¿Sí? Puede ser que sea afuera, En el puede ser patio que o en la busque. azotea.
en el patio, en la azotea, Puede ¿no? ser O frente a un sea, espejo Temastiani, porque se abre un portal ahí también, frente a un espejo. mm, espejo, Sí, como porque de los el del preferencia espejo, de... Duomo. al hacer yo la ceremonia, estoy abriendo un portal, ¿no? El portal es el espejo. Y entonces Sí, ahí yo puedo intencionar el reflejo de la luna. sí, hermanitos, recuerden que ahorita estábamos, viendo que este espejo de obsidiana es el portal, por eso el abuelito Isli mete ahí su piecito, ¿no? Ajá. Pero sí, sí tenemos que irnos adaptando. El horario, pues dice Señor de la noche, ¿no? Pues vamos a tratar de trabajarlo en la noche, ¿sí? En la noche y poder vibrarlo. Para el mundo occidental nos dice de 7 hasta las 12 es noche y de 12 hasta las 12 del mediodía ya es de día. ¿Ves? Es lo que nos dice el mundo occidental. ¿Cómo es de día si está oscuro? ¿No? Entonces, para nosotros sería desde las 12:45 de la tarde-noche, perdón, desde las 6:45 de la tarde-noche hasta las 6:45 de la mañana. Ese rango. Porque va a ser un trabajo personal, no es un trabajo grupal. Cuando es un trabajo grupal como estas sanaciones que hemos estado intencionando, sí tenemos que poner un horario para que a través de ese horario podamos nosotros vibrar, enviar esa medicina, enviar y recibir medicina en este trabajo, ¿no? Sí, hermanito, entonces vámonos Sí, adaptándonos e ir dice trabajando. Maciel. Entonces, a ver, nada más la última preguntita. El espejito de obsidiana ya no lo vamos a poner en la jícara con agua, ¿verdad? Ya que estaría solo el puro espejito, o seguimos poniéndolo nuevamente en agua. Sería nada más el puro espejito, hermanito. ¿Por qué? Porque justamente el humo es lo que nos va a ayudar a ver lo que se refleja en el espejo con la luna y el humito y sus formas del humito, ¿no? Sería el puro espejo. Ujú. Quémate, Maciel. Gracias. ¿Sí, hermanito?